Muy buenas. Hoy tenemos un encuentro súper genial, como todos los viernes. Ahí está Moni. Ahí te agrego, Moni. Una invitada, no se lo pueden perder. Ahí te acepté, Moni. Hola, ¡Holi! ¿Cómo estamos? bien, bien. Les estoy contando que hoy tenemos un encuentro que no se pueden perder. Pero primero, bueno, hola a todos, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Estoy en condiciones de anunciarles que Experiencias para Compartir la semana que viene va a ser presencial en Corrientes Capital. Qué hermoso, qué emoción. Sí, estamos muy ansiosas. La semana que viene, entonces, el sábado 18 de marzo, vamos a estar juntándonos, reuniéndonos, reencontrándonos por primera vez en este plano, Moni. En carne, hueso y sangre. Exactamente, este encuentro de mujeres y hombres vivos. Quienes se quieran sumar están más que invitados. Se vienen acá para Corrientes Capital y nos encontramos ahí en la Costanera, donde vamos a estar intercambiando experiencias, donde van a poder compartir lo que sea que ustedes hagan, lo que sea que quieran intercambiar con otros seres vivos. ¿Sos terapeuta holístico? ¿Haces algún tipo de servicio a los otros seres vivos? Bueno, ahí te sumás y estamos todos juntos compartiendo. Ahí está, creo que está la licenciada. Bueno, espero que se sume. Bueno, hoy tenemos con nosotras, cambiando de tema yo, ¿viste? Moni, ¿vos querías decir algo antes? No, nada, Bueno, nada. Esperar que se sume la licenciada y a ver qué sale. vamos a ver qué sale hoy de experiencias para compartir. Hoy tenemos con nosotros a la licenciada Claudia Pérez Gaona, con un extenso currículum en su área, con una extensa formación, y agradecemos que hoy esté compartiendo con nosotros este espacio. Así que, bueno, vamos a esperar que se sume. Seguramente ahí está, yo la había visto hace un rato. Bueno, esperamos, Moni. Entonces, bueno, están más que Dale. invitados para la semana que viene, ¿no? Y vamos a recordarles que el martes 14 vamos a estar haciendo un live acá a través de Instagram con la duende Claudia Misana de Licantrópolis, Sí, de Bosque Licantrópolis. Otro encuentro imperdible con experiencias que no se imaginan, así que no se lo pueden perder. sí, Bueno, eso también va a estar re potente va a estar, me imagino. Hasta vamos a cantar, vamos a hacer música. Ya, mira, no me he comunicado con Claudia, pero seguramente ya va a empezar mañana, porque ella es Virgo, ¿viste? Es como muy, le gusta tener todo en orden y todo prolijo. Entonces va a empezar, Monique, me va a decir. hay un Y yo como genio. soy, sí, Quienes no así la que como, conozcan la van a conocer y no se van a arrepentir, se los puedo asegurar. sí, Hola, sí, hola, sí, sí. hola Hola Vivi, Vivi. hola Diego. Bueno, estamos Sí, esperando que la se Claudia, sume. hermosa, hermoso ser. Ahí está la licenciada. Bueno, ya pasamos los avisos parroquiales, así que vamos a pasarle la invitación a la licenciada para que se sume. Ahí está, aceptale nomás, Claudia. Y bueno, ya empezamos este encuentro. Otro viernes, porque nosotros somos así, una vez hacemos viernes, después hacemos martes. Ahí te pasé la invitación, Claudia, solamente tenés que aceptar y ahí te unís para estar con nosotras. Bueno, como ya decíamos, la licenciada Claudia Ángeles Pérez Gaona,
licenciada en psicología, recibida de la UBA, tiene especialidad en distintos tipos de psicología, psicología mente-cuerpo, transgeneracional, tiene certificación como consteladora, estudió en la escuela de Gerd Bellinger, así que, bueno, quienes no sepan nada acerca de constelaciones, se van y la siguen. Vamos de nuevo. Dice, no la veo, dice. Claudia, tenés que apretar, solicitar, unirse. Igual ahí está, ahí estamos. ¿Qué tal? ¿Cómo Hola, bienvenida. ¿Cómo andas? Bueno, les estaba contando para quienes estén acá, quienes se vayan sumando hoy y quienes vean en el futuro, la licenciada en psicología Claudia Pérez Gaona, la pueden encontrar en redes sociales. Yo estaba contando un poquito de tu actividad, una larga y extensa trayectoria y certificación. Yo estoy segura que la pueden encontrar en YouTube, van a poder encontrar videos de ella, entrevistas en las redes, en YouTube, diversos videos hablando de todos los temas. También es escritora de 3 libros. Les voy a mencionar solo uno que es Psicología Esencial para la Vida Cotidiana. Miren ahí ya el nombre del libro. Pero hoy, Moni y yo, me voy a atrever a hablar por Moni también, hoy nosotros queremos dejar de lado toda esta trayectoria, toda esta certificación, todos los títulos, le decía yo a Claudia, y queremos hablar con Claudia, con la mujer detrás de toda esta trayectoria, de todo este conocicierto, decimos con Moni, de tantas experiencias. Hoy queremos hablar de las experiencias de Claudia, de corazón a corazón, si a vos te parece, Claudia, bienvenida. Muchas gracias, me parece primero y principal saludarlas y realmente agradecerles el encuentro que estamos teniendo un viernes por la noche de luna llena en Virgo, que bueno, es bastante peculiar por un lado, y segundo que es cierto, hablar de la experiencia, ¿no? Porque todo lo que uno pueda hacer en la vida finalmente se reporta en qué nos significa a nosotros, ¿no? O qué nos deja a nosotros. Por lo menos para mí, siempre el camino se inició desde experimentar con el cuerpo, ¿no? Experimentar con el yoga desde muy chiquita. 17 años, digamos, experimentar con plantas medicinales. Mi abuelita nos hacía tecitos así mágicos de yuyitos y de esta cosa, y tanto mi abuelita como mi mamá tenían un gran jardín lleno de flores y de plantas y de frutales, entonces nos mostraban, veíamos, ¿no?, la evolución de las plantas, cuando llegaba el otoño, qué es lo que pasaba. Ahora estamos casi por inaugurar una nueva estación, ¿no?, que va a requerir de nosotros físicamente otro tipo de impulso, ¿no? Como cuidar los pulmones, en fin, todo lo que la medicina china después nos supo decir, pero yo lo fui aprendiendo así un poco caseramente, por eso me encantó la invitación a hablar desde la experiencia, y también fui aprendiendo estas cosas, ¿no? Como el poder de las piedras o el poder de las semillas, que siempre de alguna forma tengo alguna. El otro día vi a Julieta Ruz que estaba con sus inciensos, y que también, ¿no? Esto que tiene que ver con lo que uno huele, con lo que uno come, con lo que uno va aprendiendo antes de dedicarse a los libros, de pronto, que también por suerte para mí fue una vocación temprana y la pude seguir, digamos, de empezar a estudiar también qué pasaba con la mente humana y todo eso. Pero ya al decirles esto, les estoy contando algo de lo que íbamos a hablar, que tiene que ver con el árbol genealógico, ¿no? Y cómo uno va sanando a través de mirar a las distintas generaciones de la familia y saber que
por ahí el agradecimiento a haber vivido en una casa con jardín donde había plantas y frutos y flores, bueno, me dio alguna pequeña sensación de lo que era la naturaleza en todo, ¿no? Y de lo que significaba el paso de las estaciones y lo que significaba el ver crecer, ¿no? El ver cuidar también a la naturaleza y cómo cada planta servía para determinadas cosas. Yo trabajo en Buenos Aires, ahora no tengo jardín, pero tengo un super balcón, pero tengo un botiquín que viene también de la familia y está lleno de ¡Wow! florales. Moni enloqueció. Yo Moni No, enloqueció lo con que esto, sí. ¿no? lleno de aromas y de, en fin, y también está acá mi ayudante que siempre trabaja conmigo, ¡Hola! con tres gatos. Claudia es varón. Él es varón, Sí. es un gatito, es el Es más igual a mi constelador de gata. todos. Es igual a mi Sí. gata. Ah, es igual. Ay, me muero. Sí. Sí, sí, él es varón. Y después acá está su hermanito, que ahí lo van a ver. ¿Se ve? Está. Ay, es un Sí. gringo. ¡Ay, qué Es un gringo. mono! Qué hermoso. Sí. Y dentro de todo, aún viviendo en Guau. Buenos Aires, trato de tener así plantas y flores y lo que sea Hermoso. dentro Exacto. de lo que es No, y posible, ¿no? Como tratar de mantener así un poco de naturaleza dentro de la casa, digamos, ¿no? Y claro, bueno, Qué dentro de vos me toda bárbaro. esta dijiste edificación. experiencia y yo pienso en esto, ¿no? Que la experiencia Claudia, es rodearse de Exacto. Claudia, cosas que nos hagan bien. Sí. Claudia, ¿cómo es el ser humano, no? Bueno, el ser, digamos, este ser que nos habita adentro que no puede escindirse de estar conectado con la naturaleza de alguna manera, ¿no? Qué importante estar en esa observación constante. Vos decías, ahora se va a iniciar un nuevo ciclo que vendría a ser el otoño para nosotros y o sea, a veces toda esta cuestión de la vida en sí tan loca que vivimos, de tener el sustento diario y todo lo demás, no nos deja detenernos a mirar, a observar, ¿no? Cómo las cosas Sí, suceden alrededor nuestro. sí, sí. A mí me parece como fundamental eso, ¿no? Como, no sé si, digamos, si la gran parte de la población recibe la instrucción de mirar el cielo, por ejemplo, ¿no? Saber dónde están las lunas, saber en qué ciclo estamos. Me parece que estas son las cosas que hacemos los naturistas o los que somos... yo empecé también haciendo estas cosas desde muy chica porque, bueno, me gustaba por ahí cuidarme la alimentación o hacer alguna disciplina. Y también porque tuve el acceso, digamos, a poder mirar la naturaleza. Pero aún en una ciudad, por ejemplo, la gente que viene a mi casa siempre me dice, ¿qué cosa? Porque parece como un bosquecito, tu jardín, tu balcón, digamos, siempre me confundo, es un acto fallido que quiere decir una expresión de deseo de Ay, volver qué a tener un hermoso. jardín. Pero bueno, hay algo de esto, ¿no? Como de decir, en realidad vivimos muy escindidos, en especial en una gran ciudad como esta, que es una ciudad de cemento, con todas las bendiciones que tiene la ciudad y con todo lo bello que se puede hacer acá también, porque claramente tenemos acceso a otras potencialidades, pero bueno, cada cosa tiene su lugar, ¿no? Yo busco siempre la salida a la naturaleza lo más posible e inspirar a la gente que nos acompaña a que estemos mirando, ¿no? En qué ciclo de la luna estamos. Las mujeres somos lunares por naturaleza, tenemos en general ciclos de 28 días, más o menos en cuanto a la menstruación, que es el ciclo de la luna. Y claramente nos han enseñado, y en esto tiene bastante que ver la contracultura, ¿no? Que se creó a partir de, me duele decirlo así, pero decir el calendario que nosotros usamos no es un calendario sabio, es un calendario creado por un papa
que decidió que iba a poner 12 meses y hacer una cuadrícula, y como le faltaban días, dijo, este tiene 30, este tiene 31, y todavía le faltaban otros, y dijo, y bueno, febrero tiene 28, y a veces tiene 29. O sea que verdaderamente no tiene ninguna sabiduría, ¿no? Más allá de eso, el Aleatorio. calendario maya, lógicamente, que ya tiene que ver con lo transgeneracional, que es un calendario circular, es un calendario de lunas, es un calendario de siembras, donde hay flores, donde hay semillas, donde hay otro tipo de información que necesitamos tener en cuenta. Y para la salud mental, que sería en todo caso el métier que a mí más me interesó desde que soy chica, yo siempre digo que soy psicóloga desde que tengo 5 años, ¿no? Empecé a escuchar a mi mamá desde que tengo 5 años y ver sus problemáticas y tratar de acompañar sus sentimientos o entender o lo que fuera, y después entender a la familia, qué pasaba con la familia, ¿no? Donde había mucho amor, pero no había el suficiente orden, ¿no? Y esto lo aprendí ya más de grande, afortunadamente, con Bert Hellinger, como nombró Grace hace un ratito, que nos dijo que por mucho amor que haya en una familia, si no hay un orden, él llamó a su terapia los órdenes del amor. O sea, el amor necesita de un orden, necesita como un tren que necesita una vía. Si no hay una vía simple y clara, el tren descarrila. O sea, se vive el amor, pero se vive un amor en desorden. Que no hace falta que sea muy grave siquiera, pero que hay desórdenes, ¿no? Los desórdenes familiares o las familias funcionales, las que no funcionan, es justamente porque les falta ajustar algunos órdenes. Y a veces esos órdenes ni siquiera vienen de nuestra vida real o de nuestra vida actual, sino que fueron como poco fundados en generaciones anteriores, ¿no? No se pudo poner un orden donde los grandes hagan de grandes y los chicos hagan de chicos, donde lo esencial a lo mejor sea el cuidar la naturaleza, como dijo recién Moni. Cuando vos decís, digo, creo que es interesante eso, ¿no? Porque, por ejemplo, cuando yo digo que soy psicóloga desde los 5 años, con lo pretendidamente omnipotente que puede ser eso, que ya me lo analizaron todos los psicólogos de Buenos Aires y del mundo. Contanos, si querés, Claudia, contanos por favor, me encanta toda esta cosa de qué pasó a los 5 años, ¿cómo te diste cuenta? Yo tenía esa pregunta que me anduvo rondando desde el momento en que hablamos por primera vez con Claudia, me rondaba esa pregunta. ¿Qué lleva a aquella pequeña Claudia ahí en su casa jugando, tal vez jugando a ser psicóloga? ¿Qué la lleva primero a estudiar psicología, después a ir explorando los distintos campos de la psicología y después a volverse una terapeuta holística en estos tiempos en los que vemos que ser terapeuta holístico es un poco más común, pero hace un par de años atrás ser un terapeuta holístico era ser una especie de brujo, chamán, algo medio raro, y después también a relacionarlo con esto de las terapias florales. Esa fue una pregunta que desde que hablamos me rondó, que es más o menos lo mismo que quiere saber Moni. Interesante. Bueno, les voy a mostrar esto. ¿Ven esa niña ahí arriba? Sí. Bueno, esa niña soy yo a los 5 años, ¿no? Cuando estoy con una flor en la mano, ¿verdad? Sí. Y de ahí bueno, el paso por mi habitación, que tiene que ver también después con John Lennon y Yoko Ono, ¿no? Pero de todas formas fuimos llegando, porque yo también soy música y cantante, fuimos llegando desde esa niña de los 5 años con una flor en la mano, que mi papá era fotógrafo y me sacó la foto, a poder entender de que evidentemente las flores tenían, aparte del perfume y todo eso, tenían alguna... Yo iba por toda la casa poniendo flores desde que era
muy chiquitita. Y después mi abuelita me enseñaba esto, bueno, para el dolor de panza, el té de anís, para el qué sé yo, bueno, las cosas que enseñan las abuelas y las mamás. Y también yo, bueno, alguna cuestión personal, ¿no? De mis signos y de mi carta astrológica que hacía que yo estuviera buscando en las profundidades de las redes familiares para saber cómo entender las vivencias de los adultos que habían venido, mis abuelos habían venido de Italia, habían inmigrado y se la pasaban siempre mirando hacia el otro continente, ¿no? Era las familias que venimos, como muchos de nosotros, ¿no? Que bajamos de los barcos, estamos con ese dolor de lo que se perdió, de lo que quedó en el otro lado, las personas que dejaron. Yo veía su pena, sentía su dolor, también sentía la alegría que ellos tenían de estar acá, de haber hecho la América, de haberse salvado de la guerra, pero siempre estaba ese relato, ¿no? En Italia pasaba tal cosa, comíamos castañas, y la castaña sirve para tal época porque te da calor cuando te las pones calentitas en los bolsillos y te las vas comiendo, y los relatos de la guerra, de mi abuelo. Me parece que todo eso fue, también a los 5 años él me contó alguna vez que su mamá le preguntó, estaban en la guerra obviamente, 3 hermanos varones, le preguntó qué le hubiera gustado tener si hubiera podido pedirle algo a Papá Noel. Y mi abuelo pensó y pensó y dijo, me hubiera gustado tener un vaso de leche. Con lo cual yo entendí muy, muy chiquita, él era acuariano como yo, y teníamos mucho dinero en ese momento, entendí lo que era, ¿no? El dolor de esas situaciones, y por supuesto quedé fijadísima a esa escena, ¿no? De decir, cómo la guerra produce, por ejemplo, este tipo de situaciones, y años después se vinieron a la Argentina y se enamoraron con mi abuela y vinieron en el mismo barco y fundaron su familia, pero con estas cosas que me hacían pensar en las generaciones anteriores, ¿no? ¿Qué pasó antes? ¿Por qué? ¿Por qué tuvieron que pasar estas cosas? Hay niños, yo siempre digo que era un poco más falda cuando era chiquita. Yo hacía las preguntas que no había que hacer, cuestionaba todo. Presente. Somos varias, ¿no? Mira qué cosa, ¿no? Qué cosa, Claudia, porque cómo todo se relaciona, porque cada palabra tuya, yo la miro a Moni y la veo fascinada, porque tantas cosas que la tienen a ella enamorada de los florales, de la arbolaria, de muchas de las cosas que vos vas diciendo. Y ahora que decís Mafalda, a mí desde chiquita me pusieron Mafalda, es más, muchos me conocen como Mafalda, porque precisamente era la que hablaba cuando no había que hablar, era la que decía lo que no había que decir. Y mirá cómo resonamos, cómo tiene que ver con el tema del que hoy estamos hablando. Sabíamos que podíamos ser brujas de la misma tribu, ¿no? Sí, que el encuentro podía ser algo así, ¿no? Porque cuando yo escuché el vivo de Julieta Ruz, dije, oh, estas chicas tienen algo que ver conmigo. Pero bueno, esto de preguntar aquello que no hay que preguntar, en realidad podríamos decirlo al revés. Hay que volver a preguntar, hay que volver a hablar sobre ciertas cosas, hay que volver a sentir algún dolor cuando se pueda y de forma acompañada para poder sanar aquellas historias. Yo sé que después de grande conseguí entender un poquito más qué era lo que estaba pasando, por qué había tanto dolor, por qué había tanta confusión, por qué había tanto, los grandes hacían de chiquitos, yo chiquita hacía de grande, tomaba decisiones en la familia, orientaba, vaya a saber cómo era, contenía, ya era psicóloga en ese sentido, ¿no? Claro. Y Hunger lo habló mucho sobre las lealtades de los hijos, a los padres, las lealtades al dolor, las lealtades a su historia, a su origen. Por supuesto, más adelante yo me fui a vivir a Italia de nuevo,
trabajé en los manicomios abiertos que había fundado Franco Basaglia. Siempre me preocupó esto de que a los locos los encerraran, los medicaran mal, les llenaran de electroshock, los aislaran de la familia, exactamente, como esta cosa de no poder ver su sabiduría o sus otras posibilidades. Y en ese sentido, bueno, esto de volver también a pisar la tierra de mis abuelos y poder entender ahí más, porque mi abuela hablaba de las castañas y descubrí que mi abuela en Vicente López, donde nosotros vivíamos, mi familia todavía vive ahí, teníamos todas las plantas italianas, que las más importantes, castañas, vides, olivos, las flores de allá, los leandros de jardín. O sea, tenía mi abuela una petite Italia en su jardín, que era muy grande, era casi un cuarto de manzana, o sea, llegaba hasta un jardín grande. Sí. Y tenía todo, ¿no? A mí me como quedó, era... disculpa Claudia que te interrumpa, pero hay algo que me hizo ruido de lo que dijiste recién, por experiencias propias y también por mucha gente que voy conociendo y que su preocupación precisamente es ser tomado como un loco. Ya en aquella época, como vos decís, los encerraban, los medicaban, los sometían a un montón de procesos, no sé, quiero imaginar que era con buenas intenciones, pero cuánta gente que al percibir que el mundo no es, hoy sabemos que el mundo no es solamente esto que nosotros vemos, sino mucho más, y toda esa gente que tiene miedo de contar, que percibe diferente, que percibe otros seres, otras energías, y qué bueno que hoy vos, como psicóloga certificada, puedas hablar acerca de esto. Eso es lo que te quiero preguntar. ¿Qué opinión te merece toda esta gente que percibe otros tipos de energía y no solamente este mundo 3D que nosotros vemos? Sin generalizar, porque hay gentes y gentes, ¿no? Hay personas que perciben desde un lugar, digamos, más complejo, y también estamos las personas que percibimos desde muy chiquitos las otras realidades, ¿no? De hecho, uno de mis maestros es Castaneda. Yo practico una gimnasia que se llama tensegridad, y es pases mágicos, en realidad, pases mágicos o tensegridad, y uno de sus libros se llamó Una realidad aparte, como decir, bueno, hay otras realidades. Si pensamos en la quinta dimensión, por no decir, bueno, la Matrix, la tercera dimensión, la cuarta y la quinta dimensión, hay muchas personas que conseguimos conectar ocasionalmente o a veces un poquito más con otras percepciones. Y los que somos consteladores familiares, cuando lo hacemos bien, estamos conectando con el campo morfogenético, que es un campo de información donde está grabada toda la memoria de la humanidad. Exacto. Baja alguna información cuando la persona se presenta para representar a alguien. Por ejemplo, yo estoy haciendo una constelación de una madre que tiene un hijo adicto, me pasó el domingo, entonces ponemos a alguien que represente a la madre, alguien que represente al hijo adicto, y empieza la persona que no los conoce, a los verdaderos familiares, empieza a sentir, a tener experiencias sensoriales. Digo esto también para desmitificar, porque hay gente que dice, bueno, ustedes porque son sensitivos, ustedes porque son personas altamente sensibles, ¿no? Ahora hay una denominación, PAS, personas altamente sensibles, que usamos para no volver a las palabras loco, psiquiátrico y bla, bla, bla. Fue lo primero que hizo Basaglia en aquel momento, cuando abrió los manicomios. Dijo, bueno, son seres sensoriales que tienen otro tipo de experiencias, que lo que necesitan es no ser castigados por eso, no ser encerrados en un manicomio, o no recibir medicación que los dope innecesariamente, porque por supuesto hay que controlar que no se lastimen, que duerman por la noche, que no sean un daño para la sociedad o un riesgo para la sociedad, pero una vez que eso se consigue con un poquito de medicación,
por ejemplo, yo les daba en Italia, tenía 30 años, clases de yoga a los locos. Y locos y sanos, o sea, habíamos dicho, en mis talleres, yo dije, quiero que vengan los profesionales, los pacientes, la gente del barrio, en fin, todo el que quiera venir al mismo grupo, ¿no? O sea, formar un grupo heterogéneo donde podamos compartir. Y, y una vez me acuerdo que vino un psiquiatra a reclamarme que cómo podía ser que sus pacientes tomaban menos medicación y que él estaba... digo, bueno, pero ¿y cómo están los pacientes? No, es que están bien, pero están tomando la mitad de la medicación. Y yo digo, pero vamos, no estamos en un hospital antipsiquiátrico donde queremos, a través del yoga, a través de la respiración, por supuesto era un yoga adaptado a personas que tenían muchas dificultades de comprensión y muchas dificultades corporales, pero donde realmente estaban como mucho más energizados o más relajados o lo que fuere que estaba pasando en ese momento, y ni los mismos psiquiatras lo habían comprendido en ese momento, ¿no? Yo creo que la síntesis de lo holístico, que hoy llamamos, que vos dijiste, Grace, que por supuesto no son hace pocos años, hace muchos años, yo lo escribí en la portada de mi libro, el que se llama Psicología Esencial, justamente porque bueno, viene del budismo, que es otra de mis prácticas y que tiene que ver con buscar la esencia de cada persona, es decir, cuál será la psicología esencial y para la vida cotidiana, o sea, algo que nos sirva para estar en este mundo, para sufrir menos, para poder adaptarnos, pero no adaptarnos pasivamente a una sociedad iatrogénica y llena de malestares como la nuestra, sino adaptarnos activamente a la realidad. La definición de la OMS de salud mental es adaptación activa a la realidad. No es la única definición, pero bueno, acá no vamos a hablar de definiciones, pero tiene que ver con transformar la realidad que vivimos, ¿no? Si algo nos hace daño, por lo menos en mi caso, yo empecé a preguntarme de dónde venía el dolor y qué pasaba, y por qué mi abuela lloraba y mi abuelo se callaba, y por qué mi mamá estaba tan angustiada o tan nerviosa, y bueno, y las distintas cosas que uno hace para... Pero eso nos pasa a todos los niños sensibles, ¿no? Sí, yo creo que sí, pero me siento tan identificada con lo que decís, Claudia, por favor. Y yo creo que mucha gente que los vea están al servicio de la familia, ¿no? Que nacen niños para ir trayendo nuevas generaciones y para ir creando nuevas memorias y para ir buscando otras oportunidades que no se encuentran, por ejemplo, en la generación de la guerra ni en la generación posterior, sino se encuentran en la tercera generación. Y eso lo confirma la psiquiatría. Es muy interesante porque yo soy también doctora en psicología, hice estudios, bueno, no trabajé mucho con psiquiatría, hice algunas otras investigaciones y algunos otros interconsultas, ¿no? Siempre trabajo con pacientes que eventualmente también necesitan psiquiatras, y vamos viendo cómo la psiquiatría confirma que en la tercera generación es donde se producen los riesgos, los brotes, los intentos de suicidio, todo esto, o la sanación, ¿no? O sea, es en la tercera generación de un trauma profundo, tercera, cuarta, y más atrás también. En las constelaciones familiares muchas veces tenemos que ir más atrás todavía, más atrás. Quiero aclarar esto porque muchas personas nos preguntan si esto tiene que ver con vidas anteriores, y no tiene nada que ver. Vos me preguntaste por lo sensitivo, y en realidad no estoy hablando todavía de ese tema. Estoy diciendo que dentro de una misma familia, por ejemplo, estoy yo, mi madre, mis abuelos, en la generación de mis abuelos y en la de más atrás, padres de mis abuelos, porque mi abuelito tenía 5 años cuando estaba en la guerra, ahí se produjo ese trauma tan atrás y hubo que volver hasta este presente, y en eso nos basamos cuando decimos la salud a través del árbol familiar, porque yo también era una nena, por supuesto, sumamente angustiada, aunque no tenía motivos, no estaba en la guerra, teníamos comida, había jardines, había adultos, había animales, que es muy importante que hubiera en la casa, perro, gato, pajaritos, había un ojo de agua,
había una piscina, o sea, no teníamos específicamente el trauma presente, pero sí percibía, ¿no? Esta cosa de los dolores no resueltos. Y eso causó muchas dificultades, siendo más falta, porque por supuesto querían que no hablara, yo tan chiquita, que no hablara de esto, que no preguntara. Mi abuelita era más inclinada a poder hablar de lo que le pasaba, porque de alguna forma, quizá por ser mujer, o quizá porque tenía más facilidad de palabra, de alguna forma. Mi abuelito lo sufría muy pasivamente y llegó a tener una depresión así muy, muy profunda cuando fue grande. Y yo también, leal a todo esto, trataba de buscar las causas, ¿no? Y ya a los 17 años empecé a estudiar psicología y empecé con yoga y con otro tipo de alimentación y todo esto. Pero digo, no hablamos de vidas anteriores, hablamos de generaciones anteriores, nuestras generaciones reales, la familia real, el árbol que tratamos de dibujar con cada paciente. Bueno, esta sos vos, dónde están tus dos papás, de dónde vienen, cuáles son sus países. Siempre tomamos nota del contexto, ¿no? Había guerras, por ejemplo, yo me crié en un país donde no había guerra, pero a los 16 años mis 16 años empezó la dictadura. Había como todo bueno, ya conocemos lo que pasó. Sí, el contexto nuestro. Sí. Claudia, voy a ser autorreferencial en el sentido como para que llegue, hay gente que no sabe, pero voy a ser autorreferencial en el sentido que vos decís tercera generación. Yo vengo de alemanes de la Primera Guerra Mundial y mi padre sufrió de depresión, lamentablemente terminó en un suicidio. Yo tuve varios intentos y empecé con la biodecodificación y empecé con las constelaciones familiares y bueno, y ahí descubrí que venía de allí, y mi profe de bio, que también fue formada por Bert Hellinger y que también es consteladora, cuando mi padre bueno, se va de este plano, me dice, eso es la guerra. Ella es italiana, dice, eso es la guerra, me dice, ¿no? Y ahí se me empezaron a conectar un montón de cosas que yo empecé a leer ahí. Antes había empezado a leer a Bert Hellinger y un poco de la biodecodificación. Es como que el puzzle, ¿viste? El rompecabezas empezó a ver. Es encontrar esa pieza, ¿no? Como lo que tratamos de hacer es encontrar el origen. Por ejemplo, cuando hay un suicidio, siempre buscamos 2, 3 generaciones atrás, qué es lo que pasó, y tratamos de entrar en una escena. Una constelación familiar es algo así como un psicodrama o como una representación grupal. Acá me están preguntando todos mis pacientes dónde se está dando. Se ve que no lo pueden ver por mi canal, ¿puede ser? A ver, les tiene que aparecer arriba, donde están los redonditos, los circulitos de las historias, le tiene que aparecer que estás en vivo, pero les va a aparecer... ¿Lo ven que estamos en vivo? En mi Instagram. Yo no puedo ver porque si yo me salgo, que soy la que estoy transmitiendo, se cierra todo. Pero les tiene que aparecer donde están las historias, o que entren a tu perfil, si querés escribirles mientras, sí, que entren a tu perfil y toquen donde en el circulito de donde está tu imagen, y ahí van a entrar. Si yo salgo también me salgo así que bueno, después lo dejaremos. ¿Lo estamos grabando? Sí, estamos grabando, y va a ser subido a YouTube también. Bueno, también, exactamente. Después lamentamos el inconveniente. Qué lástima. Sí, a veces Instagram tiene estas cosas que hemos pasado de todo con Moni. Bueno, el sistema es así, de cuando hablamos de algo muy importante como lo que estamos hablando hoy, suelen suceder estas cosas, pero queda grabado, así que se lo vamos a pasar, vamos a pasárselo a todos quienes lo requieran, y espero que esta sea la primera de muchas más charlas con vos, porque es súper interesante el tema. Yo de cada cosa que decís tengo 20 preguntas,
Bueno, esto empieza a tener un poco de, a generar ciertas inquietudes, querer conocer qué son las constelaciones, a través de un programa, una serie que pasa, que empieza en Netflix el año pasado, creo que fue. ¿Cómo es el nombre, Moni? Mi otra yo. Mi otra yo. Claro, a raíz de eso, todo el mundo empieza a querer saber qué son las constelaciones. Y bueno que sea a través de eso que la gente empieza a encontrar esta herramienta para poder sanar a través del árbol. Yo soy una agradecida, incluso más allá de las dificultades que estamos teniendo con Instagram, quería honrar también el canal, ¿no? Y la forma en que tenemos de estar juntas nosotras tres y con las otras personas que hoy son, en este momento son poquitas, pero después serán más. Y también incluso a Netflix, ¿no? Porque, por ejemplo, esa serie despertó un interés mundial, porque es en Turquía, que se filma y sobre un libro bastante interesante, simple para nosotros consteladores, pero útil para las personas comunes, que se llama Este dolor no es mío. Y esto, por ejemplo, tiene que ver con esto que yo les contaba, de que yo desde muy chiquitita sentía un profundo dolor y no podía entender qué era lo que estaba pasando. Y tenía mucho amor, por ejemplo, muchísimo amor por mi hermana, pero no podíamos ponernos de acuerdo, no había forma humana de relacionarnos, siempre había intensos conflictos, lo mismo entre nuestros padres, en fin, cosas que uno no entendía muy bien, ¿no? Porque si tenemos todos para estar bien, y ahí empecé a entender, bueno, cuando fue esto de esta serie que vos comentás, también hay otras muy hermosas. Yo actualmente estoy trabajando con hongos medicinales y hay un documental de Netflix que se llama Hongos Maravillosos, es preciosa, y hay otro que se llama Cómo sanar tu mente. Hoy justamente estuve en contacto con la Facultad de Farmacia y Bioquímica, ya que yo me dedico a estas plantitas y a estas flores. Tuve la sorpresa de saber que aún en la Facultad de Farmacia se están investigando estas cosas nuevas, digo, ¿no? Pensando en cómo lo nuevo va llegando a los viejos a algunos viejos lugares, ¿no? Por ahí no a la Facultad de Psicología. La Facultad de Psicología de la UBA sigue siendo muy dogmática y siguen enseñando solamente psicoanálisis. Por supuesto, el psicoanálisis es la base del descubrimiento del inconsciente, del descubrimiento de los sueños, y es nuestra entrada al mundo de no solo de lo onírico por esta otra dimensión, sino de la información que trae, ¿no? Del descubrimiento del inconsciente. Pero se han quedado ahí, ¿no? Se han quedado básicamente en el Edipo, madre, padre, hijo. No se explora tanto las generaciones anteriores, o no está la herramienta que tenemos con la constelación, que es crear un mecanismo o crear un dispositivo, le decimos nosotros, donde nos reunimos también en grupo, lógicamente en círculo, donde pasan otras cosas entre las personas que nos reunimos y empezamos a representar a los participantes de cada familia cuando alguien constela, y entonces se va llegando a ese origen. O sea, tenemos afortunadamente, y esto sí gracias a Bert Hellinger, que también estudió psicoanálisis. Yo soy una agradecida a todo, eso poco que ven ahí en la pared tiene que ver con los inicios de una carrera formal que tuve que estudiar para darle un poco de curso a mi sensibilidad natural, ¿no? Porque hay cosas que las puedo saber sin mucho título, podemos decir, pero de todas formas, claro, para poder llegar a la gente desde un modo más serio, más científico, y que no sea solo lo intuitivo, o que lo intuitivo esté basado en algo también teórico, para que no, digamos, sea cuestionado por la ciencia actual, que esto es lo que sí pasó con mi carrera. Desde que yo empecé, fui relegada de casi todos los ambientes
comunes. Y yo me dejé relegar muy contenta porque en verdad no estaba interesada en formar parte de los ambientes. Por ejemplo, a mí no me tomarían en ninguna obra social. Recién actualmente están teniendo ingreso a algunos analistas sistémicos, pero en general tienen que ser analistas, ¿no? Y yo siempre fui como un poco oveja negra también en eso, como decir, bueno, me fui abriendo camino en lugares raros. Hay algo que yo quiero destacar en este momento de la conversación y precisamente con esto que vos decís. Nosotros, los seres humanos, tendemos a, como están las obras sociales, que es donde hay que tener muy en cuenta esto. Las obras sociales lo que hacen es facilitar al paciente tener acceso a los profesionales de la salud. Pero ¿qué pasa? No todas les pagan en tiempo y forma a los profesionales y además que le pagan muy poco y cuando les pagan ya ese dinero se devaluó porque vivimos en Argentina. Y nosotros, en vez de muchos profesionales como vos que no pertenecen a las obras sociales precisamente por haber incluido otras formas de llegar al paciente para que este tratamiento, este tratacierto sea más integral y poder sanarlos desde otro lugar, desde cada uno de sus distintos cuerpos. Entonces lo que hacen muchos seres humanos, ay no, pero cobra muy caro, ay no, es carísimo. Y yo digo y llamo a todos los que en algún momento lleguen a tener la que es mi internet. Uy, hablé de las obras sociales y se tildó todo, no digo más de eso. Se tildó todo. Valoremos a los profesionales, por favor, gente, a los profesionales que tienen la valentía de decir, la salud no es solamente la parte alopática. Entonces, valoren. En una obra social tampoco toman a un homeópata o a un osteópata. Por supuesto. Pero bueno, valoremos y paguemos que lo que... Nada más que 200 años, ¿no? La alopatía tiene 200 años de antigüedad, nada más. La homeopatía tiene 5000, ¿no? Bueno, comparen ustedes. El budismo, las meditaciones, las otras formas de curarse tienen más de 5000 años de antigüedad. Las disciplinas herbolarias, la terapia floral, la terapia con piedras, las operaciones alquímicas y tantas otras cosas tienen mucha antigüedad, requieren de un conocimiento sagrado muy profundo, pero no es lo que se enseña en las universidades porque tampoco es comercial. En realidad las obras sociales salen muy caras acá en la Argentina, digo por si alguna vez hay pacientes de otros lugares. Yo viví en Italia, no hay obras sociales, la salud es pública y después hay poquísima salud privada. En otros lugares no tenemos la suerte que tenemos en la Argentina de tener salud pública, escuelas públicas, donde se puede, yo estudié en una universidad pública, yo defiendo la formación que tuve porque era lo único que había en ese momento, en el año 77, entré yo en plena dictadura. El año anterior había estado proscripta la facultad, porque estaba prohibido estudiar psicología, y en el 77 la abrieron y corrimos el riesgo de entrar a la facultad, por decir así, ¿no? Ahora hay muchas otras universidades que sí, son privadas, pero forman gente con otras perspectivas. Y también uno piensa, sí, los profesionales tenemos que vivir de nuestra profesión, pero las obras sociales también cobran caro, y después finalmente uno no las termina usando, porque mis pacientes básicamente vienen a una terapia teniendo una terapia individual o privada, por decir así, teniendo obra social, pero como no encuentran lo que buscan y precisan un camino corto, porque también es cierto que el psicoanálisis hoy en día sigue siendo el camino largo, y las constelaciones, por ejemplo, si empiezan a ser el camino corto. O sea, a veces uno viene, hace una constelación, devela algún misterio, pone en orden, que este sería como el legado principal de Hellinger, encontrar el orden familiar
y ubicar al abuelo allá atrás, al padre acá adelante, al niño acá adelante, y a la guerra detrás de todo, y honrar a los que murieron, y acompañar al abuelo en su dolor, pero después dejarle su dolor a él y dejarlo descansar en paz. Y no es no acompañar el dolor de él, pero no pretender que uno vivió en la guerra, ¿no? O sea, hay los que somos hijos de inmigrantes que vivieron las guerras, mi abuela, por ejemplo, tenía la farmacia, iba a decir, la cocina llena de alimentos guardados por mucho tiempo por las dudas que faltara comida. Y en realidad los naturistas decimos que la cocina es la farmacia de la casa, ¿no? O sea, según lo que comemos van a ser las enfermedades o la salud que tengamos, por eso mi fallido. Pero yo no había vivido la guerra, sin embargo la sentía correr por mis venas, ¿no? La sentía, en realidad esto también es interesante porque dije algo que parece tener que ver con la genética, ¿no? Algo que corre por las venas, y en realidad hay un concepto actualmente que le llamamos epigenético, aquello que no es genético en el sentido biológico. Si hacemos un análisis de sangre no va a salir nada de esto, pero es epigenético en el sentido que en la memoria familiar, en la memoria del sistema familiar, hay grabada mucha información que si uno no la decodifica o uno no la baja, podríamos decir que uno está tropezando toda la vida con montones de inconvenientes sin poder encontrar el origen. Y cuando uno puede, por ejemplo, en una constelación, encontrar un origen, esa persona rápidamente avanza hacia otro tipo de terapia, si es que quiere seguir investigando, sin necesidad de pasarse, yo pasé por lo menos 25 años en un diván, sin haber logrado, en mi caso particular, porque se ve que yo no era una paciente apta para el psicoanálisis, con todo respeto a los que sí lo usan y les hace algún servicio, pero por ejemplo para personas como yo no alcanzaba esa técnica. Era maravilloso, la gente era buenísima, pero no tenía sentido ir 3 veces por semana a acostarme en un diván y a no saber nunca por qué seguía tan angustiada. Entonces, estas terapias, si bien son poco convencionales, podemos decir, son mucho más veloces en algún sentido, sin por esto vender humo y decir que nosotros hacemos milagros, ¿no? Porque en la serie que ustedes nombraron se ve muy bien también el fracaso de algunos casos, ¿no? Donde si los pacientes no están asistidos en todo momento o también se basan en la medicina real, porque hay un caso de una paciente que tenía cáncer, para los que no la vieron, bueno, también nos basamos a veces en la medicina real. Muchos de mis pacientes han tenido cáncer y no han usado la medicina tradicional y han tomado pepitas de damasco y han tomado escorpión azul, o han tomado, han ido, bueno, el padre de Julieta es un afamadísimo médico que trabaja con el cáncer y realmente hace cosas maravillosas, el doctor Horacio Ruz. Y trabaja con ozono y trabaja con otras técnicas, ¿no? Que realmente acompañamos, porque algunos de los pacientes los atendemos juntos, a que no padezcan, digamos, por ejemplo, una quimioterapia muy larga sin una ayuda de otro tipo, o a veces ni siquiera es necesaria la quimioterapia. Todo dicho con el máximo respeto, porque hay personas que eligen otro camino y también se curan. No es que tenemos un solo camino, justamente holístico es el holos, ¿no? El todo. Yo vivo en Buenos Aires, es muy gracioso porque está mi casa y enfrente está la Facultad de Medicina, ¿no? Entonces, es muy gracioso porque estamos como los dos mundos coexistiendo, y enfrente está económica, más allá está farmacia, y bioquímica, ¿no? Entonces, y ahora yo voy a tomar unos cursos en la farmacia, en la Facultad de Farmacia, que me queda 2 cuadras, y
Y bueno, por suerte estamos pudiendo coexistir un poquito más, ¿no? Tratando de unificar un poco estos campos de memoria, Sí, que tenemos que llegar a esto, ¿no? Tenemos que llegar a trabajar juntos, tenemos sí, que llegar a la interconsulta, o sea, no es Total. posible decir no vayas al médico, vení que yo te curo. Por ejemplo, si un paciente viene no, con un síntoma psicosomático, no sé, le duele la cabeza o cosas así, uno dice, bueno, primero veamos la parte física, veamos que vayas a un médico, que te hagas un análisis de sangre, que sepamos cómo estás. Si se puede descartar lo biológico o lo físico, bueno, ahí sí, una de mis especialidades es lo psicosomático, que luego dio pie, estoy hablando cuando tenía 30 años, hice esa carrera, luego dio pie a los estudios de biodecodificación que son más actuales. Pero bueno, tampoco vamos a descartar el campo médico, me parece que hay que ser suficientemente ecléctico como para poder Tomar de todos trabajar en lados. todos los planos y respetar también la sabiduría del paciente o la decisión del paciente en función de la libertad del paciente de lo que quiera hacer. Algunos de mis pacientes claro. quieren una medicación psiquiátrica porque no aguantan la presión del dolor o no aguantan los pensamientos obsesivos. Bueno, los vamos acompañando también a que después o biodecodifiquen o hagan una constelación y puedan encontrar el origen, porque el remedio psiquiátrico le va a calmar el dolor, pero va a ser una supresión, como dice la Sí, homeopatía, ¿no? Se suprime por un tiempo la ansiedad, por ejemplo, y en 8 horas se elimina por orina el remedio y el problema sigue igual. Nosotros lo que claro. estamos encontrando, lo que Bergelinger encontró, nosotros somos simplemente sus discípulos. Yo tuve la suerte, y eso sí, creo que también a veces uno tiene alguna buena estrella, ¿no? Yo pude estudiar con él. Entonces, Wow. de alguna forma, sí, pude estudiar con él y pude estudiar con su discípula principal acá en Argentina, que es Steve Boltzmann. Pero como yo vivía una parte del tiempo en Italia y una parte acá, muchos de mis estudios los hice en Europa, entonces iba siguiendo a Bert Hellinger, a Joan Garrigá, a las personas que están en Europa, pudiendo estudiar personalmente con ellos en los Qué últimos hermoso. Claudia, 15 años, ¿no? te hago una pregunta, me da curiosidad. ¿Qué es eso que dijiste del escorpión azul? ¿Para qué Ah, es? es un remedio que viene Entonces, de Costa Rica, que han encontrado que alguna sustancia que tiene el escorpión azul inhibe la fabricación de células cancerígenas. Entonces hay personas que, por ejemplo, usan esa terapéutica. Hay otra paciente que yo tuve, por ejemplo, que se basó, nos volvimos locos en aquel momento buscando pepitas de damasco. Miren que el Eso. damasco es chiquito, el carozo es más chiquito todavía y la pepita que está dentro es todavía más difícil de encontrar. Pero bueno, en aquel momento las pedíamos a Europa, después acá en La Rioja y en Catamarca encontramos distribuidores eh, que no, digamos, primero hay que formarlos para decir no tiren los carozos, estos carozos sirven como medicamento, Sí. es todo un plan así bastante complejo a veces de los planes de sí, salud mental o de salud en general, son muy complejos porque requieren de muchas gestiones, digamos. Y yo Ujú. entiendo, venimos de una pandemia, por ejemplo, y entiendo que, bueno, la salud pública a veces toma medidas generales y obliga a las personas a tomar determinadas decisiones, por ejemplo las vacunas, eh, y no siempre para todo el mundo son beneficiosas. Este sí es un tema muy complejo, sí, pero también es cierto que hay otros de nosotros que nos hemos vacunado, pero con nuestras vacunas, ¿no? Este, Usando elementos naturales que por supuesto no son los más compatibles con la salud pública. Pero esperamos que algún día haya mecanismos un poco más gestionales en relación a poder fabricar más cantidad. Por ejemplo, ahora, casualmente en Jujuy se están plantando kilómetros y
kilómetros de plantaciones de marihuana, porque descubrieron que la planta del cannabis tiene un alto potencial. Yo hice la especialización, soy parte de Mamá Cultiva, y también hice la especialización de profesionales en cannabis, ¿no? En el sentido de, bueno, los usos, como todas las plantas, tienen usos medicinales, bueno, los usos no solo recreacionales, que es lo que se cree del cannabis, sino también medicinales e industriales, porque la planta del cannabis sirve para hacer numerosas otras fabricaciones. Sí. Pero, digamos, tenemos todavía el problema de la legislación, tenemos todavía el problema de que lo que es demasiado bueno y barato está prohibido, el que quiere cultivar en su balcón, como yo hice, ¿no? Yo cultivé en mi balcón, pero bueno, fabriqué el remedio, se lo regalo a mis pacientes, etcétera, etcétera, y bueno, ahora ya hay una ley en el RENAPER, bueno, ya se puede un poquito más tener alguna legislación, pero quiero decir esto, por ejemplo en Jujuy, donde hay tantos otros problemas con la salud y con los pueblos originarios, quiere decir, ¿no? Con las sabidurías originarias, justamente ahí están plantando a lo loco porque saben que es un negocio. Y en otros lugares todavía están tirando, por ejemplo, las pepitas de Damasco o los gorgojos del trigo. Vieron que hay otra terapia para el cáncer en función de los gorgojos. Sí, lo bueno, escucho. hay muchas otras terapéuticas que usamos en general para acompañar a los pacientes que tienen enfermedades, y por supuesto el cáncer también es una enfermedad sistémica, tiene que ver con el árbol familiar, lo sabemos desde mucho tiempo. Algunos creen que es genético, que si la madre tuvo cáncer de mama, bueno, hay por supuesto una pequeña porción que es lo biológico, entonces en esa porción se encuentra una disponibilidad hacia esa, pero solamente se llama disponibilidad, no quiere decir que uno vaya a desarrollar la enfermedad, lo mismo la diabetes y tantas otras cosas, ¿no? O sea, hay disponibilidades que si uno está mejor anímicamente, espiritualmente o está más en orden la familia, no tenemos por qué desarrollar la misma enfermedad. Y en esto, esa serie que ustedes nombraron, que se basó en el libro Este dolor no es mío, uno dice, bueno, justamente a lo mejor la mamá tuvo cáncer de mama o la abuelita tuvo cáncer de mama, y uno puede hacer una representación en una constelación para honrar el dolor de esa mamá, para saber qué le pasó en la mama con su mamá, de dónde viene el problema de las maternidades o de las relaciones de madres e hijas, y cómo hacer para que ese dolor ya no sea de uno y se corte en esta generación actual. El que constela evidentemente protege no solo a su propia vida, sino a la vida de los que descienden, ¿no? A los descendientes, porque indudablemente estamos como cambiando el patrón, la matrix de la familia, ¿no? Cambiamos de paradigma y decimos, bueno, aquello que sucedió en el pasado, lo dejamos en el pasado, y en este presente simplemente honramos el pasado, acompañamos el dolor de las personas de aquel momento, lo dejamos con ellos, con el mismo amor con el que llevábamos su carga, y luego vivimos nuestra pequeña existencia que a lo mejor no tiene por qué tener esa carga. Por ejemplo, yo no viví en un país de la guerra, de la Tercera Guerra Mundial, o la Segunda, perdón, Guerra Mundial, o la Primera Guerra Mundial. Es que la tercera, otra línea temporal. Otra línea temporal porque sí, estamos viviendo una nueva guerra que queremos también intentar parar, y parar digo metafísicamente, ¿no? Porque físicamente es muy difícil intervenir políticamente y todo eso, pero sabemos que con el pensamiento o con otro tipo de encuentros, por ejemplo, otro de mis maestros es Thomas Hübl, que vive en Berlín, en la Alemania, pero él es nativo de Israel, y es el actual pope, por decir así, de las constelaciones familiares y o de las terapias
espirituales y estaba haciendo un llamamiento a, bueno, ver qué vamos a hacer con la guerra en Ucrania. Yo lo estuve subiendo en mi Facebook, toda esta información. Estoy constantemente así replicando un poco. La gente lo lee poco de todas formas, porque se ve que son temas dolorosos y complejos. Sí. Pero bueno, hay información de cómo nos podemos asociar para poder, porque las guerras son como fractales, ¿no? ¿Vieron? Fractal es algo muy simple como, ¿vieron un brócoli, por ejemplo? Si uno mira un brócoli, es todo una flor verde, ¿no? Ahora, si uno mira un poquito más específicamente, encuentra que hay pequeñas flores adentro de esa gran flor. Y si uno mira más específicamente, hay otras pequeñas florcitas adentro de cada florcita, y a eso le llamamos fractal en la física cuántica, ¿no? Entonces, Sí, sí. dentro Una de mamushka sería. como la mamushka, exactamente, exactamente. Dentro de esa línea se piensa que los traumas no elaborados de las guerras mundiales, por ejemplo, como no fueron elaborados pacíficamente, ni fueron elaborados en el alma, la gente sigue penando por esas guerras o sigue creyendo en las víctimas y en los victimarios, en los buenos y en los malos. Bueno, todo este tema que es complejísimo de explicar en pocas palabras, pero que a veces tenemos largas clases sobre estos temas. Como estas guerras no fueron elaboradas, ahora aparece la repetición entre Ucrania y Rusia, supuestamente, que en realidad es entre China y Estados Unidos, etcétera, etcétera, pero como replicando lo no resuelto de aquella historia, ¿no? Replicando que el mecanismo sería la violencia, el mecanismo sería la guerra, el mecanismo sería exterminar al otro, el mecanismo sería... ¿Y sabes qué hay detrás de todo eso para mí, en mi muy humilde opinión, porque yo soy una persona muy observadora, soy un ser muy observador desde que era pequeña, y hay algo que creo que nos caracteriza como seres humanos, y es el querer tener la razón. Entonces, detrás de toda guerra, siempre hay al menos dos que quieren tener la razón. No, la razón la tengo yo. No, la razón la tengo yo. Y de eso se hacen guerras. Exacto. Bueno. Este punto es muy interesante, pero te cierro con esto si querés, porque cuando constelamos algo de las guerras mundiales, lo que vemos, por ejemplo, supongamos en mi historia, ponemos a mi padre, a su padre y a su abuelo, que estuvieron en otras guerras, en ese caso en Paraguay, y lo que vemos es que los muertos, las víctimas de aquellas guerras, y los victimarios, los que fueron militares y los que fueron sus víctimas, los pueblos originarios en general, se toman de las manos. Y en el alma, en la otra vida, una vez que trascendemos la materia y que desprendemos del cuerpo, en el alma no hay este impulso al poder que vos decís, el que quiere tener la razón. En el alma hay perdón, en el alma hay reconciliación, el victimario puede llorar por su víctima, puede pedirle perdón. Es muy hermoso ese tema. Yo durante muchos años creía que la solución era dar talleres sobre el perdón, antes de las constelaciones, ¿no? Entonces trabajaba mucho con este tipo de encuadre. Bueno, sí, como ustedes dicen, se podría hablar mucho, pero sí sé, porque lo vemos con nuestros propios ojos, en el sentido de que las constelaciones familiares son una experiencia, como vos me pediste al principio, hablar de experiencias reales, y son una experiencia sensorial. Uno ahí pone toda su sensibilidad en juego, y aún los que creen que no van a poder, porque vienen muchas personas y dicen, no, pero yo nunca constelé, yo soy de madera, a mí no me elijan porque yo no puedo. Entonces, bueno, los vamos instando a que, por supuesto, sin
obligación, si quieren tomar el rol, si quieren experimentar, en todo caso, a ver qué se siente. Yo soy bastante lúdica en ese caso de irlos acompañando a probar, si no te gusta, salís, vamos viendo cómo hacemos, y las personas, todas las personas, todas, sin excepción, no solo los que somos un poquito más sensitivos, y quería decirles que los que somos sensitivos, eso me lo explicó una vez una vieja maestra que es maravillosa, que se llama María de los Hoyos, que es psiquiatra y fue mi maestra por muchos años, y es bruja. Entonces, me dijo, mira, los que somos sensitivos es porque hay muchos secretos en la familia. Por eso somos sensitivos. Claro, es lógico. Es lógico. Entonces, es cierto, ¿no? Que yo vengo descubriendo algunos secretos familiares recién ahora, tengo 65 años, me viene bajando información sobre cosas que no se podían hablar y que causan mucha rispidez todavía en la familia, pero que sanaríamos, ellos lo toman como una intromisión en la intimidad, pero en realidad es al revés, es para sanar, por ejemplo, la salud de mi madre. Sería muy importante poder hablar de los secretos. Estuve tratando de hablar con ella, se enojó muchísimo, no, toda mi familia está sumamente enojada, cree que le estoy haciendo un daño. En verdad es difícil convivir con, vieron que en casa de herrero cuchillo de palo Cuchillo siempre, de palo. ¿no? Sí, Pero Sí. yo sabía, sí. sabía y sentía que la única posibilidad que tendría mi mamá de sanarse, que tiene una enfermedad así degenerativa bastante avanzada, sería poder hablar de los secretos familiares, ¿no? Y poder llorar juntas sobre los secretos familiares, o poder abrazarnos y poder nombrarlos. Y lo hice a toda conciencia, ¿eh? Yo dije, acá me la juego y sé que por supuesto se van a enojar y bueno, pero ya total más enojados de lo que están no pueden estar, así que el tema de los excluidos en las familias, todos los que somos oveja negra o descubridores, siempre pagamos el precio de ser excluidos, ¿no? O sea, en todas las familias tenemos ese lugar, pero los excluidos, en realidad, la oveja negra es la que trae un poco la luz también a la familia, la que está tratando de iluminar. Todos somos tratados de locos, lógicamente, cómo se te ocurre hacer ese tipo de cosas. También a las madres de Plaza de Mayo les llamaban las locas de Plaza de Mayo, ¿no? Porque hablaban de lo que estaba pasando y se enfrentaban al poder militar, con esa valentía que solo puede tener una madre sana, ¿no? Una madre que realmente está dispuesta a encontrar la verdad, es decir, no importa lo que hizo mi hijo, yo quiero saber dónde enterrarlo, ¿no? Y quiero saber por qué luchó, y dónde está, y la no violencia, ¿no? Vieron que las madres y las abuelas en la historia argentina son las únicas que no han pedido castigo, no han pedido, las madres, estoy diciendo, y las abuelas, ¿no? Había consignas en alguna época, pero después se pidió justicia, memoria, verdad y justicia. Ese es el lema de madres y abuelas, ¿no? Cuando pudieron limar, porque la gente pedía otras cosas, y ellas dicen, no, nosotros lo que queremos es encontrar a los nietos, encontrar a las víctimas, y darles un sano descanso, y bueno, y digamos, no están pidiendo, por supuesto, justicia puede querer decir no seguir andando libre por la calle para hacer lo mismo que antes, ¿no? Eso es parte de la justicia. Pero bueno, son muchos temas que vienen también de generaciones anteriores. Tenemos que cerrar este live por los tiempos de Instagram para que nos lo guarde. Moni también tenía otra actividad a las 9, así que es demasiado corto una hora. Yo, primeramente quiero agradecerte, Claudia, por abrirnos
las puertas de tu casa y las puertas de tu alma, a contarnos todas estas experiencias que hacen a quién sos hoy, a la profesional gigante que sos hoy, y yo quiero que mucha más gente te conozca para que mucha más gente se pueda contribuir de esto que haces, de esto tan amplio, que no solamente es una terapia psicológica, sino cuánto más podés contribuir a la vida de cuánta más gente. Entonces, te quiero invitar para otro live, para muchos más lives, donde podamos hablar más de esto, de las constelaciones. En otro podemos hablar de florales. Bueno, agradecerte, Claudia, agradecerte infinitamente. No es, te agradezco muchísimo, también les agradezco a ustedes, pero no es para que la gente me conozca, porque somos muchísimos los que estamos trabajando en este área. Yo trato de transmitir la enseñanza de nuestros maestros, para que conozcan a nuestros maestros. Hoy les quedará Hellinger, hoy les quedará Tiu Boltzmann, hoy les quedará Joan Garrigá, hoy les quedará el doctor Horacio Ruz, hoy les quedará los otros pertenecientes, digamos, a las líneas más holísticas, y de alguna forma también poder honrar a nuestros maestros, porque nosotros somos miles de practicantes, no es que, sí, nos la vemos contra el sistema, pero realmente vivimos de nuestra profesión tratando de difundir. Lo mío, realmente lo que más me interesa de mi profesión, yo trabajo todo el día con pacientes y con grupos, pero también es la enseñanza, ¿no? La difusión, que llegue, así como está esta serie preciosa, y hoy les nombré 2 series más de Netflix, que se haga un poco más colectivo, que se haga un poco más opcional, que sea una opción para la gente, la posibilidad de optar por otro tipo de terapias, y saber que somos cientos de nosotros que trabajamos bastante unidos en el estudio y en la difusión de lo que dijeron los grandes maestros. Tal cual. Así es. Fue un gusto Moni, estar con ustedes. Gracias, Claudia. A mí también me quedan 200.000 preguntas. Quiero preguntarte de las esencias, de todo. Podemos hacer uno de esencias y otro, una parte 2 de las constelaciones, y compartir ahí experiencias que son maravillosas. ¿Algún libro que quieras recomendar, Claudia, del doctor Bert Hellinger? Sí, yo por lo menos el que más me interesó en sus inicios se llama La punta del ovillo, ¿no? Como decir, agarrar el origen y empezar a tejer un origen, un ovillo no enredado, ¿no? Los enriedos familiares, las disfunciones familiares tienen que ver con agarrar la punta del ovillo, ¿no? Y poder desde ahí tomar una conciencia del origen. Los libros de Bert Hellinger son de muy simple lectura en general, pero no necesariamente es de fácil comprensión. También tenemos así como, a veces que masticarlos un poquito en este tipo de lives y de ir a lo mejor aportando desde ese lado algo de información. Yo estoy disponible porque para mí la difusión y la enseñanza es lo que más me interesa en este momento de mi vida. Gracias. Muchísimas gracias. Un honor estar con ustedes. Para nosotros. Igual para nosotras también. Gracias, Claudia. Nos volvemos a ver. Gracias por tu generosidad y nos vemos pronto. Ahí les dejamos la inquietud. Muchísimas gracias. Gracias. Adiós. Adiós.